volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David, o sea, el Señor incitó a David contra ellos, contra Israel, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá, el reino del norte y el reino del sur. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él. Recuerdan que había sido despojado Joab, después por medios humanos él consigue volver a ser el general y sigue al lado de David. Recorre ahora, David a Joab le dice, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa, esta palabra la subrayé, esta frase, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada, o sea, agregue Jehová, tu Dios, al pueblo 100 veces más tantos como son. O sea, rey, ojalá el Señor añada, agregue 100 veces más del pueblo que tenés ahora. Y que lo vea mi señor el rey, que esté vivo para ver eso glorioso si se quiere. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey, David, prevaleció sobre Joab, fue más fuerte que la de Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén. ¿Cuánto tardaron en hacer el censo? 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban a espada, y los de Judá 500.000 hombres. Acá vemos que el censo en realidad no se trataba de censar a todo el pueblo, sino a los hombres, digamos, de guerra, al ejército del rey David. Versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Y esto Dios le manda al profeta Gad, al vidente de David, este mensaje. 3 cosas te ofrezco, David. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, primera opción, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Segunda opción, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y tercera opción, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado, o sea, al Señor. Entonces David dijo a Gad, el profeta, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová. Esto es lo que elige David, después lo vamos a explicar. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Una gran mortandad. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba justo a la era de Arauna Jebuseo, un hombre, un señor que se llamaba de ese modo. Y dijo David a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas
refiriéndose al pueblo de Israel. Te ruego que tu mano, Señor, se vuelva sobre mí y contra la casa de mi padre. Y Gad, el profeta, vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era, en la montaña de Arauna Jebuseo. Vino David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían a él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes, le quería regalar todo, la tierra, los bueyes para el sacrificio, los trillos, los yugos, la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, que el sacrificio llegue hasta el Señor. Y el rey dijo a Arauna, no, él se lo quería regalar, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En Crónicas nos muestra su peso en oro, era bastante dinero. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cuando pensaba en esto, me hizo acordar un patrón totalmente recurrente que ocurre en el libro de los Jueces. Y de hecho vamos a hacer 3 puntos de este mensaje con ese patrón: el pecado, el arrepentimiento y la misericordia. ¿Qué pasaba en el libro de los Jueces? Bueno, el pueblo se alejaba de Dios, pecaba, primer punto. Arrepentimiento, el pueblo se arrepentía y luego venía la misericordia de Dios, enviaba un Salvador y los libraba. Este capítulo podríamos bosquejarlo de esa misma manera. Hay un pecado, hay un arrepentimiento y hay una misericordia. 3 puntos que vamos a tratar de no extendernos demasiado, porque ya el pasaje hemos consumido bastante tiempo. 3 puntos que son el pecado, el orgullo, el arrepentimiento y la misericordia. El orgullo de David, la confianza en sus propias habilidades, lo llevó a la desobediencia. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Y empieza el capítulo de la siguiente manera, y es interesante porque damos por sentado, esta historia la conocemos quizás desde la escuela bíblica, y la podemos contar de la siguiente manera. Bueno, David sintió en su corazón hacer un censo, esto le desagradó a Dios, Dios envió un castigo, él se arrepintió y Dios lo restauró. La Biblia dice algo distinto. Y vamos a leerlo detenidamente en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo. Volvió a encenderse la ira de David, de Dios, la ira de Jehová contra Israel, antes de que David eligiese hacer el censo. ¿Y quién incitó a hacer el censo de Israel? Bueno, la Biblia está diciendo que Dios incitó a David para que haga un censo sobre Israel y Judá. Entonces pareciera ilógico que Dios te castigue por algo que Él mismo te mandó a hacer. Entonces, ¿estaba mal hacer un censo cuando Dios te había incitado, te había guiado a hacer eso? No. Lo que vemos
que estuvo mal es justamente la motivación con la que hizo David esta acción. De hecho, Primera Crónicas, búsquenlo en su casa, después va a aparecer en la pantalla. Primera Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciera un censo en Israel. Y uno lee este pasaje de, bueno, Dios incitó a David, nos confunde un poco porque después es castigado por algo que pareciera haber sido provocado por Dios. Vemos Primera Crónica y dice, bueno, el diablo es en realidad quién fue. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, algunos dicen que es, por ejemplo, como la historia de Job, que Dios quería probar a Job y utilizó al diablo, al tentador, para eso. Lo mismo ocurrió con Judas. Estaba en el propósito de Dios que Jesús sea entregado, y dice que Satanás entra en el corazón de Judas y es ocurrida la entrega, la traición. Pero ¿cómo puede Dios incitar a algo por lo cual luego castigaría a David por haberlo hecho? Y de hecho la palabra de Dios dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice la palabra de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios, en su palabra podemos interpretar, considerando todo esto, fue Dios quien incitó a David. No sabemos el motivo de su ira. Dice que se despertó la ira del Señor. Bueno, no dice el motivo. Pero Dios incitó a David a hacer el censo, por lo cual el pecado no fue hacer el censo, sino la motivación con la que lo hizo David, una actitud pecaminosa, que ¿cuál era? Bueno, confiar más en su propia fuerza que en las de Dios. Quizás pensaba, bueno, mirá qué ejército que tengo, mirá todo lo que he logrado, mirá mi reinado, soy el mejor rey en la época. Y ese pecado de orgullo lo podemos cometer, el orgullo, la confianza en las propias habilidades, lo podemos cometer cada uno de nosotros, con nuestras maneras de hacer las cosas muchas veces. Y que nadie nos puede decir, porque ahora vamos a considerar brevemente, Joab se acercó con todos los errores que vimos que cometía Joab a lo largo de este segundo libro de Samuel. Mató al hijo de David, lo despojaron del ejército y él se encargó de volver a ser general. Y Joab lo estaba aconsejando, diciendo, David, ¿te parece? ¿Por qué te complaces en esto? Nuestras maneras de hacer las cosas, que nadie nos puede decir, ¿y vos quién sos para decirme esto? Yo soy el rey. ¿Vos no dijiste alguna vez, ¿y vos quién sos para decirme así? Confiamos en nuestras habilidades personales, en nuestras formas impuestas de hacer las cosas, en nuestros logros, en nuestras empresas, en nuestros títulos. Pero vos sabés quién soy yo, porque a veces caemos en pensar, sí, este mensaje es para aquel. No, este mensaje es para mí. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La NTV dice tu entendimiento, no te apoyes en tu saber, en tu entendimiento, en tu fuerza. Fíate de Jehová de todo corazón. Salmo 20, cosas que escribió David y que ahora quizás hizo un traspié, contradiciendo aquello que escribía tan hermoso en los salmos. Estos confían en carros y en caballos, las otras naciones que no tienen a Dios. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y Dios ha demostrado, no solo en David, sino en la historia de su pueblo, que Dios no le importa el tamaño de su ejército.
Dios no le importa qué dinero tenés en el banco. Dios te puede proveer igual por más que no tengas nada. Dios puede darle la victoria a su pueblo por más que su ejército sea totalmente inferior. Y lo vemos que en el pueblo enemigo, no sé, en los filisteos, poné el pueblo que vos quieras, eran miles, y Dios dijo, no, nada más 300. Y ni siquiera tienen que luchar. Quizás con el solo grito Dios obraba. Con la obediencia Dios obra. No con nuestras capacidades, no con nuestras maneras de hacer las cosas, con nuestros logros. Hay una canción vieja que dice, ¿y qué podré yo darte a ti? Porque si consideráramos realmente todo lo que quizás hemos logrado o logramos, no es nada a comparación de lo que Dios puede hacer. Y vemos este pecado de orgullo en David y trasladémoslo a nuestra vida. Y como dijimos, ¿no? Joab le advierte, y consideramos quién es Joab y los errores que ha cometido en el pasado, pero aún así Joab le habló de parte de Dios. Y anoté yo la importancia de escuchar consejos sabios y estar atentos a las advertencias de Dios. Incluso de personas que nada tienen que ver, quizás a veces ni cristianas son, pero que nos hablaron y esa palabra venía de parte de Dios para librarnos. Pero aún así decidimos seguir nuestra propia prudencia, nuestro propio entendimiento, nuestra manera de hacer las cosas. Creo que Omar nos decía en uno de los mensajes hace unos jueves atrás que hay que aprender a escuchar. David recibió un consejo de Joab y no fue escuchado. Y quizás lo libraba de tanta mortandad, o sea, murieron algo de 70.000 personas de su pueblo. Y otra vez, ¿no? Lo que decimos tantos jueves, nuestros errores no nos perjudican solo a nosotros. Nos perjudican a nosotros, a nuestra esposa, en mi caso, a nuestros hijos, a la iglesia, a nuestro entorno. Si tan solo nos perjudicara a nosotros, pero no es el caso en la palabra de Dios y en nuestras vidas. Nuestros errores afectan a los que están a nuestro alrededor. Dice 1 Crónicas 21:6, cuando Joab viene a traerle el resultado del censo, Crónicas agrega algo. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab obedeció, pero esa orden, dice, era abominable para él. El pecado del orgullo. Que no caigamos en esto, usted y yo, hermano. En segundo lugar, hay un arrepentimiento sincero. Saltamos al versículo 10 y dice, después que David hubo censado al pueblo, lo hicieron Joab y sus capitanes, pero lo hizo David, porque era el rey, era la cabeza de la nación. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Y yo rescato algo de esta acción de David. No esperó a que venga el castigo, porque a veces también somos tan necios en arrepentirnos, en darnos cuenta que hemos hecho mal, que hemos obrado mal y que todo a nuestro alrededor está mal, cuando llega ese momento. Como la famosa frase argentina, los colectivos se arreglan cuando se rompen. Si no, seguís, hasta que se rompen, ahí recién lo arreglas. Y a veces somos tan cabezaduras. Y Dios dice de su pueblo, Israel, que era un pueblo duro de servir, cabeza dura, que nos arrepentimos cuando estamos en el fondo. Y Dios es tan bueno que aún así nos asiste, pero que Dios nos dé la sabiduría para darnos cuenta antes. Para darnos cuenta antes. Y no seguir
perjudicándonos a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor. Entonces rescato eso de David. Apenas el censo dice, le pesó en su corazón. Y después viene todo lo demás. Dios manda a Gad, un profeta, y como vimos y como explicamos mientras leímos el pasaje, le ofrece 3 castigos. Y esta historia también nos permite ver que Dios toma muy seriamente el pecado. Dios toma con mucha seriedad el pecado. Y vos pensás, bueno, una mentirita, no se enteró nadie, no pasó nada, ahora hago las cosas bien. Y Dios se disgustó con esto. No tome usted, hermano, ni yo, el pecado a la ligera. Porque Dios no lo toma a la ligera. Y vemos el castigo que elige David en el versículo 14. Entonces David, vamos avanzando, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Qué lindo. A pesar de haber caído, era una persona que conocía a Dios y eligió, en vez de caer en manos de los hombres, en ser perseguido, en tener hambre y tener que recurrir a otros pueblos, no, yo quiero caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas y hay un arrepentimiento sincero. En primer lugar habíamos visto el pecado del orgullo. Ahora estamos viendo el arrepentimiento sincero. Y vemos también un arrepentimiento genuino de David intercediendo por su pueblo en el versículo 17. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía, yo pequé. Y me acordaba de Moisés que dijo, ráeme de tu libro por este pueblo, intercediendo por su pueblo. Y David acá hace lo mismo, yo pequé. El Señor Jesús hizo lo mismo aún no habiendo pecado. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. David es un tipo de Cristo. Creo que nos decía Mauri en uno de los mensajes. Pero vemos que es un tipo imperfecto, porque aún así, teniendo muchas cosas que se pueden comparar con el Señor Jesucristo, vemos esta humanidad acerca de Él. Pero intercede por su pueblo y dice, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva sobre mí. Hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. A veces le echamos la culpa al otro. Bueno, que el Señor nos dé valentía para humillarnos, como lo hizo este gran rey, y reconocer cuando nos equivocamos. Reconocer ante el otro, ante tu hermano, ante tu hermana, y reconocer principalmente ante Dios. Porque pensaba, no es que, bueno, perdóname, Dios, y sigo con la mía. No, el pecado tiene consecuencias serias. No es que Dios hace vista gorda para perdonar el pecado. Decir, bueno, listo, te perdono, no quedó en nada. No quedó en nada, no. 70.000 personas murieron por algo que parecía insignificante. Pero en tercer lugar aparece la misericordia de Dios. Y yo anoté acá, el arrepentimiento genuino conlleva obediencia. Y hay una frase, ¿no?, que circula a veces en redes y demás, el arrepentimiento no es cuando llorás, el arrepentimiento es cuando cambiás. Y el arrepentimiento conlleva obediencia. ¿Y cómo fue en este caso? Obediencia a lo que Dios le pidió. ¿Qué le pidió? Vamos a leerlo en el versículo 18. Y Gad, este vidente, vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y David lo hizo de ese modo. El arrepentimiento conlleva obediencia. Y hablando de Samuel, él le dijo
a Saúl unas palabras muy determinantes. Le dijo algo como: ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezca la palabra de Jehová? El obedecer a Dios, le dice también Samuel a Saúl, es mejor que el carnero más gordo. Vos decís, bueno, yo voy a ofrecer, antes ofrecían sacrificios, animales, corderos, cabritos. Vos decís, bueno, yo ofrezco este cordero bien grandote y Dios se va a agradar. No, Samuel dice no, se complace en la obediencia. Se complace Dios en que se obedezca la palabra de Jehová. Entonces, ese arrepentimiento de David tuvo que conllevar que obedezca. ¿Y cómo se demostró? Bueno, este profeta le pidió a través, o sea, el Señor a través de este profeta, que levante un altar en esta era, y David lo hizo. Tenía esta posibilidad de recibirlo gratis y poder decir, uy, qué bendición, Dios está conmigo, me lo quieren regalar, me quieren regalar hasta los animales para hacer el sacrificio. Pero David dijo, no, si no por justo precio lo pagaré. Y no daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. ¡Qué palabra! No daré a Dios sacrificio, a mi Dios, dice, holocaustos que no me cuesten nada. Y anoté unos pasajes. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una cosa es decir que estás arrepentido, otra cosa es demostrar que lo estamos. De modo tal que creo que Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con sus actos que se han arrepentido. Y acá este proverbio dice, el que confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice el profeta. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. David escribía en el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Isaías 55:6, ya estoy terminando. En primer lugar, el pecado. En segundo lugar, el arrepentimiento. Y en tercer lugar, la misericordia de Dios. Mejor es tu misericordia que la vida. Vos podés decir, no, mejor es tal cosa. No, lo mejor que te puede pasar es que vos te arrepientas y que Dios tenga misericordia de vos. Isaías 55:6 dice, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío, la persona impía, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Y por último, vamos a buscarlo. Hechos 13:34. Está hablando el apóstol Pablo. Hablando de David como tipo de Cristo y hablando del Señor Jesucristo. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, no lo vamos a explicar ahora, está hablando del Señor Jesucristo. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Qué lindo. Qué linda que es su palabra. Que Dios nos promete que nos dará
a nosotros las misericordias fieles de David. Así como tuvo misericordia con David, con Jacob, con tantos hombres, la tiene con nosotros, hermanos. El mismo Dios de David es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y todo apunta a la cruz. Como dijimos varias veces ahora, David fue un tipo de Cristo, pero para apaciguar este pecado, para propiciar este pecado, tuvo que haber un arrepentimiento de parte de David y un sacrificio. Y todo en la Escritura nos lleva a la cruz del Señor Jesucristo. El sacrificio perfecto. Dice la palabra de Dios que Él, el Señor Jesucristo, llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Ciertamente nosotros nos descarriamos como ovejas, como David, como tantos otros. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios, el Padre, Jehová, cargó en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. El sacrificio perfecto. De modo tal que Juan, viendo a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes los pecados se cubrían. Un corderito no lograba quitar el pecado. Dios mandaba hacer sacrificios en vista a lo que había de venir, aquel sacrificio perfecto. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Si vos en esta hora estás escuchando este mensaje y sentís la necesidad de un Salvador, sentís que estás perdido en tus delitos y pecados, un sacrificio como el que hizo David, aún así poniendo dinero, no te va a salvar. Pero si mirás al Señor Jesucristo, a ese sacrificio perfecto, Dios te otorga la salvación. Dios dice: véanme a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vemos a estos hombres imperfectos cumpliendo propósitos de un Dios perfecto, pero el mayor propósito que Dios quiere cumplir en la vida tuya y mía es perdonar nuestros pecados. Si hoy estás acá y no tenés a Cristo en el corazón, o estás escuchando esta palabra en tu casa o lo escuchás en algún momento y no tenés a Cristo, el que a mí viene, dice el Señor, no lo echo fuera. Y Dios perdonará tus pecados, así como ha perdonado los míos, los de muchos de los que estamos acá, los de el rey David, con tantos errores que ha cometido, y va a hacerte un hijo suyo, una hija suya. El que a Él viene, Dios no lo echa fuera. Acércate en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo para obtener la salvación y la vida eterna. Que Dios nos bendiga.